Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 31 del libro de Jeremías. Este capítulo es interesante porque nos presenta lo que Dios tenía preparado, reservado para el pueblo de Israel. Y quiero leerte un texto de la sierva de Dios, Elena de White, que ya mencioné en los capítulos anteriores, pero es interesante e importante volver a mencionártelo. Y esto aparece en la revista Review and Herald del 21 de marzo del año 1903. Mira lo que dice. En los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías se encuentra una copia de las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia y de las cartas enviadas por los falsos profetas a estos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Inmediatamente después de este intercambio de cartas entre Jeremías y los ancianos de los israelitas cautivos, el profeta recibió la instrucción de escribir en un libro todo lo que le había sido revelado acerca de la restauración de Israel. Esto está registrado en los capítulos 30 y 31 de Jeremías. Interesante. Entonces, estos dos capítulos, el que leímos el día anterior, capítulo 30, y el 31, se registra todo lo que Dios quería hacer acerca de la restauración de Israel. Por eso estos capítulos son maravillosos, esperanzadores. Dios nos da fortaleza y paz. Sigue diciendo la sierva de Dios, estos, o sea el 30 y el 31, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los registros que el profeta Daniel durante el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, estudió con oración más de 60 años después de que se escribieron. Lo que escribe Jeremías le sirve para fortaleza de Daniel y muchas mentes que estaban pasando por momentos difíciles en el cautiverio tal vez. Habían perdido todo en Jerusalén, ahora comenzar una nueva vida, pero Dios les daba promesas. Querido hermano, estas promesas, estas palabras son para ti y para mí hoy también. Tal vez estás pasando problemas, dificultades, crisis en tu vida. Pues allí está la palabra de Dios, solamente debes estudiarla, debes someterte a Cristo y Él te dará fortaleza y paz. Vamos a leer el capítulo. No lo leeremos todo por motivos de tiempo, pero te dejo una meta, una tarea. Lee todo el capítulo. Es interesante que lo puedas comprender. No vas a demorar más de 15 minutos leyendo este capítulo, pero sí vas a encontrar mucha fortaleza, mucha paz y muchas lecciones que Dios te quiere enseñar. Dice el versículo 1, Jeremías 31:1. En aquel tiempo, hablando acerca del tiempo del cual se empezó a hablar en el capítulo 30, recuerda que estos dos capítulos están hablando todo acerca de lo que Dios había revelado sobre la restauración de Israel, lo que Él quería hacer con el pueblo, todas las cosas que Dios les quería ofrecer. Por tal motivo, en aquel tiempo se refiere a ese tiempo de la restauración. Dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Gloria al Señor. Ahora, esta profecía tiene una doble aplicación, aplicada primeramente para el pueblo de Israel literal, pero lamentablemente ellos no se sometieron a las promesas, o más bien no cumplieron los requisitos. Por tal motivo no se pudo cumplir a cabalidad. No es porque Dios no quisiera, sino porque el pueblo se desvió, el pueblo se apartó. Pero ahora Dios nos da esta promesa. Y puedes leer en el capítulo 21 de Apocalipsis, por ejemplo. Te invito a leer ese capítulo maravilloso, Apocalipsis 21:3, mira lo que dice, hermoso ese texto, y habla acerca de lo que estaba hablando aquí Jeremías para aquellas personas que estaban siendo llevadas cautivas a Babilonia. Y dice ahora la aplicación de esta profecía para nosotros. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Hermoso todo esto, querido hermano, lindas promesas. Dios será el Dios de todo aquel que lo acepte hoy en su corazón y viva de acuerdo a su voluntad. Por eso es importante que leamos todos estos mensajes y podamos interiorizar estos mensajes en nuestro corazón.
La sierva de Dios en Mensajes Selectos, página 65 del año 1912, dice lo siguiente: todos los que reciben los mensajes que el Señor envía para purificarlos y limpiarlos de todos los hábitos de desobediencia a los mandamientos divinos y de su conformidad con el mundo, y se arrepienten de sus pecados y se reforman acudiendo a Dios en busca de ayuda y se encaminan por la senda de la obediencia a sus mandamientos, recibirán auxilio divino para corregir su mal proceder. Pero los que se arrepienten y buscan al Señor solo en apariencia y sin embargo no se apartan del mal de sus obras, no solo se chasquearán a sí mismos, sino que cuando su proceder les sea presentado en símbolos o parábolas, sentirán vergüenza y dolor porque han chasqueado al Señor. Han puesto su confianza y esperanza en su propia conducta. Como pueblo han sido reprobados y sin embargo no han eliminado las malas obras que causaron el reproche. Qué triste es, querido hermano, que a pesar que hay tanta luz, que a pesar que hay tantos mensajes del Señor, que a pesar que Dios ha intentado todo para salvar al ser humano, aún así hay muchos que no quieren recibir los mensajes del Señor. Hay muchos que prefieren estar en el mundo, en sus placeres, derrochando su vida, derrochando su salud. Sin embargo, el mensaje sigue siendo de Dios. Y dice el versículo 2, Jeremías 31, así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué lindo mensaje, querido hermano, qué lindo mensaje. Con amor eterno te he amado. Esto es lo que Dios te dice a ti hoy. Tal vez te has ido, tal vez has caído, has fallado muchas veces. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: he ido tan lejos, mi pecado es tan grande que ya no tengo perdón de Dios. Pero eso es lo que quiere hacerte pensar Satanás. Obviamente, Satanás no quiere que tú busques a Dios. Por eso Él te presenta a Dios como un tirano, como un cruel, que no perdona, sino que mata y castiga a sus hijos. Pero no, Dios no es así, querido hermano. Mira, Dios te dice en este día: con amor eterno te he amado. Por eso dice: te he prolongado mi misericordia. Esto es algo maravilloso porque Dios nos ama con un amor eterno. ¿Sabes lo que significa un amor eterno? Yo creo que nuestra imaginación no alcanza a comprender, no alcanzamos a imaginar lo grande que es el amor. Y no solamente eso, sino que nos prolongó la misericordia. Nos ama con un amor eterno y nos prolonga su misericordia. ¿Qué más podemos hacer, querido hermano, sino responder a este amor, corresponder a este amor? Aún te edificaré, dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Gloria al Señor. Mira, todo esto era lo que Dios quería con la nación de Israel. Él quería que Jerusalén fuese restaurada después del cautiverio. Por eso Él permitió el cautiverio. Él permite el cautiverio, que Babilonia venga, destruya Jerusalén, se los lleve allí a Babilonia 70 años para que aprendan la lección y después del cautiverio regresen a Jerusalén con mentes renovadas y ahora dispuestos a obedecer a Dios. Y si volvían de esa manera, en esa condición, su mente totalmente entregada a Dios, obedeciendo a Dios, dejando a un lado los ídolos, sabiendo que por esas prácticas de los ídolos y las falsas cosas que hacían, todas esas prácticas paganas que tenían, fueron los que les llevaron a ser deportados y destruidos por Babilonia. Entonces ahora debían tener una nueva condición. Si venían de esa manera, mira todas las promesas que Dios quería cumplirles en ellos. Serían una nación poderosa. Dios restauraría la tierra y Él plantaría, dice la sierva de Dios, que Él quería, o sea, Dios quería que Jerusalén fuese la capital universal del culto a Dios.
que de todas las naciones de la tierra fuesen a Jerusalén a adorar a Dios en su templo. Este era el propósito de Dios. Lamentablemente no se cumplió, no porque Dios fuese infiel, porque Dios fuese un mentiroso o porque Dios cambiara, no, sino porque esas promesas tenían condiciones y el pueblo no cumplió esas condiciones. Sin embargo, se aplicará en el Israel espiritual, los cuales somos tú y yo, querido hermano. Pero ahora no es algo externo, ahora es interno en el corazón, y es lo que dice el versículo 31. Vamos a adelantarnos porque no tenemos tiempo para meditar y reflexionar en cada versículo, pues nos extenderíamos muchísimo. Cada versículo, mira, cada vez que vamos leyendo un versículo hay mucho más de qué hablar. Por eso te invito a que leas la Biblia. Te das cuenta cómo podremos avanzar y reflexionar y aprender muchas cosas más. Pero vamos a adelantarnos porque el tiempo no nos alcanza. Y vamos a ir al versículo 31 porque este es un versículo poderoso, maravilloso. Dice el versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál fue ese pacto que hizo Dios el día que los sacó de la tierra de Egipto? Y tú puedes ir allí el día que fueron sacados de Egipto, la Pascua. Ese fue el pacto que Él hizo, un pacto de amor, pero era algo externo. Ahí estaba la sangre pintando el dintel como reconocimiento que en esa casa aceptaban a Jesús, pero había algo externo. Ahora Dios quiere sembrar eso en nuestra mente, eso en nuestro corazón. No es algo externo, aunque sí se refleja en la parte externa, pero es algo que va en el corazón. Dice la sierva de Dios, y el comentario bíblico adventista me llama mucho la atención lo que habla acerca de este versículo, y quiero leértelo textualmente. El comentario bíblico adventista y la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 31 y 34, dice así: los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles. El Señor conoce esta tendencia inherente en el hombre y le prometió un nuevo pacto, y por medio de ese pacto el hombre llega a ser santo por la fe en el Redentor y Santificador. Dios deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con toda el alma la realidad del nuevo pacto, pero la nación no alcanzó ese ideal. Ellos pensaron ser justos por sus propios medios y tomaron el sistema de sacrificios, ese pacto que Dios realiza con ellos, la Pascua y el sistema de sacrificios. Ellos tomaron ofreciendo sacrificios como para encontrar santidad, para ser justos por sus propios medios, y se olvidaron del dueño o el símbolo, lo que representaba ese sacrificio. Porque cuando vino el Cordero Pascual, ellos sacrificaron y condenaron al Cordero Pascual. Podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 18 de Juan. Dice el capítulo 18 de Juan, cuando los sacerdotes, mira bien, los sacerdotes, que eran los que supuestamente debían hacer cumplir la ley al pueblo, los doctos de la ley, los que más conocían sobre la ley, pero cuando llevaban a Jesús para enjuiciarlo allí ante el pretorio, ante Pilato, dice el texto bíblico, y vamos a leer ese versículo para que sea más claro y más exacto. Juan capítulo 18, versículo 28, dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, o sea, los sacerdotes, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nótese bien, ellos intentaron ser justos por sus propios medios. Mira lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Los sacerdotes, que eran los que supuestamente hacían cumplir la ley de Jehová, pero ahora estaban condenando al verdadero Cordero Pascual, a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan capítulo 1. Y lo llevaron ante el pretorio. El pretorio era aquel lugar donde se hacían los juicios de Pilato. Pilato oficiaba allí los juicios. Y los sacerdotes pensaban y consideraban que en ese lugar había mucho pecado, había mucha maldad, porque se tomaban decisiones a veces que eran deshonestas,
y había mucha traición, en fin, ellos consideraban que ese lugar había mucha contaminación, y como estaban en la Pascua, si entraban a ese lugar se contaminaban y por tal motivo no podrían participar de la Pascua. Así que dice el texto bíblico que ellos no entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nótese bien, estaban intentando ser justos por sus propios medios, pero estaban rechazando y condenando al dueño de la Pascua, y a quien la Pascua simbolizaba, a lo que representaba el Cordero, a Cristo Jesús. Así hacen muchos hoy, querido hermano, como el pueblo de Israel. Querían tener una falsa religión, aparentar algo, o quieren aparentar algo más bien, y no tienen a Cristo en el corazón. Rechazan a Jesús, solamente quieren ser religiosos, ir a la iglesia por simplemente formalismo, vestirse elegante, tener la Biblia y todo, pero no hay una relación con Cristo. Por eso lo que Dios pide hoy, querido hermano, es que tú tengas una relación con Él, que tú tengas una comunión íntima con Él, que tú te acerques a Él, que dejes las apariencias y seas un siervo fiel de Jehová, para que Él grabe la ley suya en tu corazón y entonces tú te conviertas en un hijo suyo, que Dios sea Dios en tu vida, para que cuando Él venga a esta tierra y te lleve al nuevo paraíso que ha creado, entonces Él sea tu Dios por toda la eternidad. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!